Bueno, ya estoy de nuevo aquí otra vez. Y con para muchos la sección más heavy de todo el programa. Desde luego, he de decir antes de empezar que gracias por el seguimiento que nos hemos dado cuenta que tenemos y sobre todo por las felicitaciones, he de decir todas felicitaciones. Si hubiera habido alguna persona que hubiera estado en contra también lo hubiera dicho, porque no tengo por qué no decirlo. Es decir, en una situación o en una opinión puede haber diferentes puntos de vista, pero he de decir que todas han sido felicitaciones para la situación que trasladamos la semana pasada desde esta sección, para mi defensa, nuestra defensa de la libertad de expresión, de la libertad para traeros la verdad, de que nadie nos iba a cortar la lengua, nadie nos iba a impedir hablar, nadie, y que nadie nos iba a cortar el grifo. Desde aquí, muchísimas gracias, porque me he dado cuenta de que hay mucho que decir en esta ciudad. Como me trasladabais alguno de vosotros, hay muchas telarañas que quitar en esta ciudad. Y hay mucho que remover, porque cuando algo se posiciona y se ancla en una sociedad o en un pueblo, si no está siendo beneficioso para ese pueblo, lo que hay es que intentar erradicarlo de la mejor forma posible, de la manera menos dolorosa, pero desde luego lo volvemos a trasladar desde aquí. Y desde aquí siempre se os la trasladará la verdad. Tenemos vuestro apoyo, que para nosotros es lo principal. Tenemos el apoyo de muchísimas entes que nos apoyan y que nos han trasladado, desde luego, el que están de acuerdo con todas las cosas y todo lo que se vertió aquí sobre una persona a la que no se nombró ni se va a nombrar, por supuesto, vuelvo a repetir, para no encontrarnos con nada que no sea muy adecuado y que no sea desde luego un Christmas navideño encima de nuestra mesa, pero desde aquí no nos vamos a matar por traer la verdad, desde luego. Y dicho todo eso, pues como os digo, estamos en la sección de actualidad con mi queridísimo compañero David Laguillo. Hola, Asun. Hola, David. Un poco acatarrado también. Sí, un poquito. Un es lo que poquito. toca en esta... Estamos todos un poco enfriados y un poco acatarrados. ¿Qué te han trasladado? ¿Te han trasladado lo mismo que a mí de esa última parte de la sección de la semana pasada? Prácticamente unánime lo que comentabas. Una parte muy importante del sector comercial, incluso político de la ciudad, está de acuerdo con lo que se expuso aquí. También están de acuerdo con otras además político veces. de todos los partidos, no solamente colores, de uno, de todos los colores. Incluso con otras cosas que hemos vertido en un sentido similar en este programa en otras ediciones, no solamente en la de la semana pasada, que es quizá la que más impacto ha conseguido. También es cierto que quizás en algún momento se mezcló algún nombre que quizá correctamente no debía estar metido en el mismo saco de según qué iniciativas. Efectivamente, vamos a decirlo. Efectivamente, desde aquí David me lo ha trasladado cuando ha llegado aquí al plató. Yo efectivamente me he disgustado mucho porque yo no quiero dañar a nadie, vuelvo a repetir, aquí no trato de quitar a nadie ni su pan, ni su trabajo, ni nada, ¿no? Pero desde luego que una persona tan capaz, que para mí es una de las personas más capaces que hay en esta ciudad, que está moviendo de una manera totalmente altruista el tema del emprendimiento, que verdaderamente es un auténtico innovador, que desde luego es el alma mater de alguien a quien adoro, que es mi hijo, y que es el que se encarga desde su academia de llevarle
por el camino y por en los estudios universitarios como debe de ser, gracias a él, seguro que mucha parte a mi hijo, pero gracias a él le debo las notas de mi hijo y le debo sobre todo el buen hacer de él, porque sé de su buen hacer, que no tiene ni fines de semana ni días de fiesta para dar clases particulares y clases de refuerzo para los exámenes, y me estoy refiriendo a Nacho de la Torre. Sí, así es. Nacho de la Torre, una persona, y él lo sabe, él en algún momento me ha trasladado, entre comillas, su admiración por este programa concretamente y por esta sección, y verdaderamente es la última persona a quien querría poner en un brete o a quien querría molestarla con lo que trasladé la semana pasada. Para nada quería trasladar que desde Besaya Empresarial, que es concretamente su movimiento, se estarían haciendo las cosas como desde la otra parte que queríamos trasladar David y yo. En ningún momento. Es decir, el emprendimiento efectivamente salió aquí y se trató de que efectivamente había que tratarlo con cuidado, ¿verdad? Sí. Con cuidado, pero no queríamos meterlo en el mismo saco que metíamos a esa otra persona que está más relacionada con el comercio y a otras personas que también están relacionadas con el emprendimiento, sino que lo que queríamos, sino que a él le poníamos en una misma vía en cuanto a emprendimiento, pero no en cuanto a el mismo saco de esas personas y de esa persona concretamente. Por lo tanto, y yo creo que tenemos que reconocer nuestros errores, y yo la primera, sí. Por supuesto, yo la primera, así se lo he dicho a David antes de empezar esta sección. Nacho de la Torre, te pido perdón si te has sentido lastimado, si no te ha gustado, si efectivamente trasladé esa situación de una manera contigo concretamente, no eras el que tenía que haber nombrado en ese momento, que fue además a la única persona que nombré, pero desde luego sabes mi admiración, sabes que te debo muchísimo, que mi hijo te tiene como un maestro, nunca mejor dicho, como su maestro de su vida, y eso para mí es muy importante. Por lo tanto, desde aquí te pido mil disculpas y de esta televisión, y desde luego algún día me vendrás a hablar de ese Besaya Empresarial y me vendrás a hablar de eso que quieres poner, de ese movimiento que quieres poner en marcha, que hace mucho tiempo que intentas mover, que te mueves con todos los emprendedores de esta ciudad y de los alrededores. Por lo tanto, repito, mis disculpas. Yo creo que es de personas, correctas el decirlo. Me lleva un gran disgusto de decirlo cuando me lo ha trasladado David, y por supuesto no podía dejar pasar ni un minuto sin decírtelo. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con los temas de hoy. Hoy tenemos dos noticias buenas y dos realistas. Realistas, eso es. Además, lo que me dice David, vamos a crear una subsección en esta sección de actualidad de que me cuentas, que va a ser preguntas al aire. Sí, esa será la última. Esa será la última, ¿verdad? Ahora... Preguntas al aire. Sí. Ya decimos que es muy bueno preguntarse cosas, es muy bueno el trasladaros preguntas, que os preguntéis cosas, que deis vueltas a vuestra cabeza. Lo mismo que la disteis la semana pasada con esa última parte de la sección, que por cierto, el 99% acertasteis de la persona que era. El 99%. Es complicado no nombrar a alguien y que todo el mundo sepa quién es. Y que sobre todo tenga muchas cosas que decir mucha gente sobre esa persona. No sé, uno tiene la sensación de que hay mucha gente con ganas de contar muchas cosas, que muchos no hablan o no lo cuentan por miedo, quizás, y que hay turrón, nunca mejor dicho, por la época en la que nos encontramos, así que hay turrón. Hay turrón. Pero bueno, eso será la última parte otra vez de la sección. Vamos a empezar con algo pues que no es tan agradable, ¿no? Y es que Comisiones Obreras denuncia, nunca mejor dicho, la precariedad extrema de la mayoría, de una mayoría o una
cuarta parte casi de los asalariados cántabros. La noticia es tan reciente como que es del propio día en el que grabamos este programa, o sea, de esta misma mañana. Entonces, el problema radica ya no solo en que hay una precariedad extrema. Lo que están denunciando en este caso los sindicatos y concretamente comisiones obreras es que el 22% de los asalariados cántabros sufren una precariedad extrema, lo cual no quiere decir que el otro 78% ahí tenemos estén sufriendo otras precariedades. Es decir, el mercado de trabajo actual, las personas que trabajan son pobres, siguen siendo pobres, y muchos de ellos no salen de la pobreza pese a tener un empleo. Lo que dicen aquí es que es muy difícil tener un nivel de vida con dignidad cobrando 9.000 euros o menos al año, y cuando se dice menos, se dice que es que incluso hay personas que están teniendo ingresos asalariados inferiores a los 3.000 euros anuales en 2016. 3.000 euros en todo el año. Es decir, es realmente duro pensar cómo se puede vivir con esas cantidades. Pues sí, más que nada pensando en lo básico. Hablamos de que hay 19.198 personas, por dar el dato exacto, que tienen ingresos inferiores a los 3.000 euros anuales en Cantabria. 19.198, casi 20.000. Le faltan 800 para llegar a las 20.000. Y después hay 200 y pico euros al mes. Pues sí, eso es exactamente. Hay después 9.901 personas que tienen una renta anual media de 7.522 euros. Algo más de 622 euros al mes. Si los otros tenían 200, me has dicho, 200 y pico, pues estos tienen un poquito más. Son, entre comillas, y perdonen la ironía, los privilegiados de este sector. Volvemos otra vez a un asunto que aquí hemos tratado, que es de macroeconomía global, ya no es ni siquiera a nivel local. Es un fenómeno que está sucediendo en toda España, que está sucediendo en Europa y en el resto del mundo. Hay muchísima gente que, pese a tener un empleo estable en cuanto a temporal, que es diario, que es algo continuo, que es continuo. Por meses, cobran tan poquito dinero que no les permite asegurar un nivel de subsistencia. Incluso hay otra figura... y ni siquiera cotizar el tiempo necesario, es decir, cotizar a la seguridad social para su futuro, que es algo que para su futuro todo. Y para el futuro de los demás. Para el futuro de los demás, no olvidemos. Para las pensiones de los demás. Efectivamente, que nosotros estamos cotizando para los pensionistas de ahora. Siempre se dijo que la seguridad social, por ejemplo, en España, estaba concebida como un sistema solidario de los jóvenes hacia los mayores, y que se iba nutriendo porque los jóvenes continuaban trabajando hasta una edad bastante alta, los 60, ahora los 60 antes, los 65 después, y que todo formaba una especie de pirámide, una pirámide que se sostenía a sí misma porque económicamente pues los jóvenes iban aportando, la seguridad social iba subsistiendo y pagando a las pensiones de las personas mayores, pero todo eso se está rompiendo de forma bastante rápida. En realidad no se trata de un fenómeno lento, sino que estamos viendo que la precariedad de los empleos entre la edad joven y adulta también incluso, lo que da como resultado es que no hay dinero suficiente para volver a llenar una hucha de las pensiones que ya se está vaciando. Este fenómeno ya está sucediendo en este momento. Entonces, cuando las empresas van eliminando materia de trabajo, o sea, en este caso materia humana de trabajo, y sustituyéndolo por robots o por software, incluso por programas, se están creando diversas teorías que indican que quizás ha llegado el momento de que o bien los robots o bien las empresas, en base a facturación, si facturan lo mismo o incluso más con máquinas en lugar de con personas, que tengan que aportar las empresas a la hucha común, en este caso la seguridad social, una cantidad equivalente a lo que ganarían como personas. Si esto no sucede, en realidad el sistema económico a nivel global va a llegar un momento en que va a colapsar, porque
no puede haber millones de personas en todo el mundo que no hagan nada laboralmente hablando, pero no porque no quieran y ni mucho menos porque sean una pandilla de vagos ni nada por el estilo, sino porque el sistema no necesita de su fuerza de trabajo, que es lo único que puede vender un trabajador. Los trabajadores solo venden... encima porque cada vez la esperanza de vida es más larga. Exacto. Precisamente por nuestras buenas medicinas, nuestro buen sistema sanitario, porque nos cuidamos mucho más, entonces cada vez tenemos una calidad de vida mejor, una esperanza de vida más larga, con lo cual cada vez la mayoría de los jubilados llegan a más años. Claro, y más años cobrando la jubilación. Más años que efectivamente que tienen que estar cobrando la jubilación. Eso es. Entonces, el problema ya se ha tratado a nivel nacional, por ejemplo en España ya se ha estado hablando, se ha oído hace poco tímidamente hablar a representantes de la COE, de los empresarios, de que efectivamente ya que se comienza a ver algo de recuperación económica en el país a nivel global, no hablo de Torrelavega ni de Cantabria en este caso, sino de que sí que se plantean la necesidad de ir subiendo los salarios un poquito, porque claro, evidentemente es una bola. Si las personas que trabajan ni siquiera tienen para un nivel de subsistencia mínimo, no consumen, no compran y no se pone en marcha tampoco la bola. O sea, sí, es decir, como todo. Es una engranaje cadena perfecto, que está comprada. O sea, es una cadena. Si las personas no pueden comprar porque no tienen capacidad económica para ello, no generan economía a su vez. Entonces, ¿quiénes van a ser los consumidores del futuro? ¿Los robots? En realidad, salvo tuercas y chips, no creo que consuman mucho más. O sea, pero ¿quiénes consumen alimentos? ¿Quiénes consumen calzado, ropa, tecnología también? ¿Quiénes consumen contenidos por televisión, por ejemplo, ahora que está tan de moda ser socio de plataformas de series, Netflix o Movistar o lo que sea, me da lo mismo? ¿Quiénes consumen contenidos? Son los seres humanos, no son los robots. Por lo tanto, habrá que plantearse alguna solución para este panorama, en principio, desolador. Tan desolador. Sí, desolador. No me puedo plantear que alguien pues pueda no subsistir, vivir, respirar con 3.000 euros al año de ingresos, ¿no? Es muy poco, realmente. Es algo como llamativísimo, ¿no? Eso al final lo que provocará, yo creo, es que cada vez veamos más personas por las calles, que para mí es una situación dolorosísima. Esta mañana, cuando yo iba a trabajar y pasaba por la rotonda de Cuatro Caminos, no la de Cuatro Caminos, la siguiente, la nueva, que han hecho la siguiente de Cuatro Caminos, son de la farmacia, ahí donde el banque había un matrimonio con 2 perros allí pidiendo sentados en el suelo. Y yo pensaba, ¿cómo estaría ese suelo, no? De estos días que ha llovido, que este domingo ha caído todo lo caíble en Torrelavega y ayer todo lo caíble en Torrelavega. Eso no lo escoge nadie. Nadie puede decir, es que les gusta estar por ahí y tener una vida nómada. No, es imposible que lo escojas. Va a ser el matrimonio español, o sea, no era nada ni de estas mafias que se dice de rumanos o algo así, de pedir limosna. No. Fue una sensación, yo pasaba con el coche y fui más despacio, ¿no? Porque pensaba en eso, en que cuando llegamos a casa pues tenemos la casa caliente, tenemos comida que queremos, en nuestro frigorífico lo abrimos y tenemos lo que queremos, tenemos nuestra tele para ver lo que queramos o nuestra luz para leer si queremos, o para escuchar música, o para hablar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y que esas personas estén así, pues estos sueldos son los que llevan a esos niveles de pobreza, que es pobreza tan extrema, y toda esa pobreza energética, etcétera, etcétera, de tanta gente que no puede ni poner la calefacción, ni poner la luz, ni nada, ¿no? Y aparte de lo que comentas, que está magníficamente apuntado, es que está el hecho de que hay falsos autónomos con esto de las nuevas tecnologías, que probablemente es algo que tratará Marta en algún momento en su sección de internet. Con esto de las empresas tecnológicas,
está la moda de que todos son colaboradores, la figura del barra entre comillas colaborador, o sea, pero no de lo que se habla en los medios de comunicación como colaboradores, me refiero, sino que ahora las empresas que facturan productos, que facturan servicios, Uber, Deliveroo y todas estas. Y todas esas que venden máquinas, claro, entonces, máquinas de agua, y baterías y cremas y todas esas cosas. Se están sustanciando en trabajadores que siguen siendo todavía incluso más precarios que uno asalariado, por bajo que sea el salario, porque pero el asalariado, trabajadores que ni cotizan, claro, ni tienen consideración a la seguridad social, salvo que ellos se den de alta en autónomos. Salvo que ellos se den de alta, que si se dan de alta es todavía peor. Es todavía peor, efectivamente. La verdad, es lo que hay que hacer, pero es que es todavía peor porque están pagando un dineral por trabajar y por a veces llegar a situaciones en las que su beneficio con sus gastos queda muy raspado. Esos casos se han visto porque los sindicatos, por ejemplo en Barcelona, creo recordar una noticia que he leído hace poco, ya están, claro, ya han tardado, pero se han dado cuenta, tanto UGT como comisiones y otros sindicatos mayoritarios, de que ese colectivo, por ejemplo, de los repartidores en bicicleta de Deliveroo, que han llegado a hacer huelgas y todo, es que la empresa no les reconoce como trabajadores, pero sin embargo les pone horarios. Es una cosa muy curiosa que si tú no eres, autónomo, sea la empresa la que te marque rutas, horarios, incluso vestimenta. En Uber sucede. En Uber pasa que los conductores de Uber tienen unas normas, entre comillas, por parte de la empresa, pero no son trabajadores de la empresa. Por lo tanto, usted, en virtud de qué autoridad me impone un horario, me impone unas rutas y una normativa de vestimenta. Si yo no soy empleado suyo, me lo podrían imponer. Si yo fuese empleado suyo, es más, incluso como empresa, si usted quiere una determinada vestimenta, me la tendría usted que proporcionar. Es proporcionar usted, efectivamente. Entonces, se están llegando a ver esa clase de cosas ya extremas en el mercado de trabajo. Sí, yo creo que es verdad, Marta, en su sección, yo creo que semanas anteriores nos lo comentó, ¿no? Sí. Nos lo comentó, de toda esa gente que incluso le ofrecían determinados trabajos, etcétera, etcétera, por internet. Bueno, locuras de la necesidad. Sí. Al final son locuras. Pero hay que la necesidad todas. te lleva a creer que te puedes hacer millonario en 2 días, ¿no? Y que todo es muy fácil, y te lo ponen en esas pirámides y en esos negocios piramidales, te lo ponen como muy fácil, donde el que gana dinero es el primero y el segundo y todos los demás pues superviven o sobreviven o a veces pierden auténticos dinerales y se endeudan, ¿no? Es así. Y ahora vamos a hablar, pues bueno, de, además de la televisión, pues mi tema, ¿no? Del tema que vivo desde hace ya 22 años, un tema que me apasiona, que traería continuamente, pero que entonces ya se notaría mucho, y que conste que la ha traído David, que no la he traído yo, y que es el tema de cómo está la vivienda, la compraventa de vivienda que ha subido en Cantabria. De eso, desde luego, puedo dar fe, es decir, en Cantabria concretamente desde el verano, desde antes del verano, desde mayo, sí que es verdad que a principio de año también se notó, pero concretamente desde mayo ya se notó muchísimo movimiento en lo que es en el alquiler vacacional, muchísimo, una barbaridad. En la oficina yo creo que si hubiéramos tenido 40 pisos más o 50 pisos más se hubieran alquilado. Se ha alquilado en verdaderas barbaridades para lo que se estaba alquilando en los últimos años. Y las ventas de vivienda, desde luego, ha sido, y lo puedo decir desde mi oficina, que es una oficina pequeña, es una oficina muy de casa, muy de toda la vida, muy de gente muy cercana, pues lo puedo decir que ha sido un año absolutamente redondo. Se han vendido viviendas, además viviendas complicadas de vender, no las viviendas que piensa todo el mundo, de 30.000, 20.000, esas cosas que hay ahora, pequeñas o muy deterioradas, o en sitios pues como por ejemplo en Torrelavega, Barrocovadonga, en la inmobiliaria, en cosas así, cuartos, terceros en ascensor. No, estoy hablando de pisos consistentes, de muchos metros, que necesitaban mucha reforma, que a la vez han dado trabajo a los que
a las personas y a las empresas que hacen la reforma, lo cual es importante también que todos entre nosotros creemos negocio. Es importante que no solamente el negocio le cree una de las partes o dos partes, sino que haya mucha gente alrededor. Y desde luego ha sido de verdad, me lo han trasladado desde todas las notarías, me lo han trasladado compañeros. Sí que es verdad que a unos les ha ido de una manera diferente a otros, eso es verdad. Es decir, no podemos hablar de la generalidad porque alguno te dirá, pues yo no he vendido un colín casi o he vendido lo justo. Yo lo que puedo decir es que ha sido es decir, desde abril, mayo hasta este final de año ha sido un año totalmente atípico en cómo habían sido los anteriores, que costaba mucho sacar, es decir, que algo se vendiera, que algo en 220.000, 210.000 euros en Torrelavega, por muy bien que estaría, era complicado. Nosotros hemos tenido pisos de 210.000 euros y ahora estoy pensando en uno en la Plaza Roja concretamente, que duró exactamente 6 horas. 6 horas duró el cartel puesto y a la primera persona que se llamó, que se sabía que le gustaba, es el que se le quedó, y si no había más personas, y así nos ha pasado con varios pisos, con lo cual este dato que me trae David es absolutamente real, de que ya por fin en el mundo de la compraventa de viviendas en Cantabria, del alquiler sobre todo, que siempre se ha movido muy bien pero cada vez mejor, pues ha subido y ha crecido en Cantabria. Pues como has avanzado, traemos una de las dos noticias buenas del día, porque de vez en cuando, además como es Navidad, eso, hay que pues tenemos que traer cositas buenas y positivas. Y también fresca, reciente del día, es que la compraventa de viviendas creció un 31,9% en Cantabria en valores interanuales con respecto al tercer trimestre del año pasado, de 2016. Lo que yo te decía. Sí, es un dato muy ya ves bueno. Que yo le he dado sin saber de qué dato me ibas a dar y sí, desde luego. Es un dato magnífico porque hablamos de compraventa y la compraventa de viviendas había tocado fondo con la crisis inmobiliaria, eso fue terrible. Incluidos los precios. Era una locura. Sí, porque se ha visto incluso, bueno, y el caso que has comentado de vender una vivienda en la Plaza Roja en 6 horas es realmente... Era una vivienda, a ver, también era una vivienda, 210.000 euros, era una vivienda absolutamente espectacular. Estaba cuidada, no lo siguiente, además vendida a un muy buen cliente de Inmodobra, además muy querido en Inmodobra, al cual le alquilamos muchas propiedades. Y la verdad es que encantados, y ya te digo, o sea, se le llamó a las 2 de la tarde para decirle que le fuera a ver, se puso el cartel a la 1 de la tarde, se le llamó a las 2 de la tarde, 2:30, a las 6 vio la vivienda y a las 7 estaba dejando la reserva para la compraventa. O sea, ahí no hubo más. Tiempo récord, ¿eh? Eso sí que es tiempo récord. Muy récord, además para una vivienda de precio, ¿no? Estamos hablando de precio. Lo que sí, no sé si lo tendrás ahí el dato tú. Lo cual quiere decir que lo que está bien y lo bueno se sigue vendiendo, es decir, se sigue vendiendo y se ha vendido siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que nos costaba más, este tipo de precios costaba un poco más. Lo que sí es verdad que yo he notado que la compraventa ha subido mucho, gracias a Dios, y pues gracias a todos, ¿no? Este sector tiene grandes profesionales y sería una pena, ¿no? Pues muchos han quedado por el camino, muchos grandísimos profesionales se han quedado por el camino, espero que vuelvan con este repunte, pues a lo mejor vuelvan a este sector. Pero lo que sí he notado, y lo notan los bancos, ¿no? Que ahora ya vuelven a llamar a tu puerta y vuelven a aparecer por la oficina y a decirte hola, que estoy aquí y todas las cosas. Para vender créditos hipotecarios. Exactamente, es que el 90% de los pisos que hemos vendido y que vendemos es sin crédito o con un crédito casi que no es decir, en un piso de 210.000 a lo mejor 10.000 euros. Es decir, como si dijéramos nada, o sea, es como lo mínimo, ¿no? Es decir, ya hipotecas al 100%, salvo un producto bancario, que ellos mismos lo dan con una hipoteca al 100%, ya no se produce. Es decir, ya la gente o tenía el dinero o viene con dinero de otra venta o así se produce. Es decir, los créditos cada vez se están produciendo menos. Y eso, pues yo pienso, y eso que los precios están estupendamente bien del dinero ahora mismo. En cuanto al crédito, es verdad que si tienes dinero en el banco no te dan nada, no te dan nada. No, al revés, interés. te lo descuentan con comisiones. Con comisiones de esas locuras de tarjeta y del otro y del otro y de lo de la moto,
pero ahora mismo el dinero está muy barato para efectivamente para hacer un crédito o una hipoteca. Pues lo que te comento, estos datos son oficiales, son del Ministerio de Fomento, y subrayo esto porque es un detalle muy importante, porque a los periodistas nos abrasan habitualmente con presuntos estudios, presuntos informes, presunto no sé qué, elaborado por portales diversos de compraventa de viviendas. No voy a mencionar los nombres, pero igual me parece que esta mañana en el Facebook he debido poner algo con nombres, pero bueno, en este caso aquí no. Hay varios portales de compraventa de viviendas. Te has puesto muy activo en el Facebook, ¿eh? Probablemente sí. De vez en que cuando, engancha un poquitinín. Sí, pero es un poco para una persona como yo, que está habitualmente concentrada, por no decir absorta, en su trabajo de escribir y demás, es un poco rollo entrar cada vez y ver las pestañitas rojas de las cosas, porque muchas veces me pierdo, algunos comentarios no los veo, porque cuando pincho allí, bueno, veo una parte, otras, bueno, en fin, mi manejo de mi cuenta personal del Facebook es bastante caótico. Bueno. Lo que decía es que es importante... Lo que me decías, lo de los portales. Los datos, porque estos portales inmobiliarios privados, que estarán muy bien, yo no digo que no, para meter allí el piso, intentar venderlo y demás, que los conoce todo el mundo, y sin necesario mencionarlos porque todo el mundo sabe cuáles son. Pero claro, el valor de esos datos que sacan de sus propias estadísticas, elaboran luego unas estadísticas... No, de las nuestras. Y nos las lo envían. Sacan de los propios inmobiliarios. Es decir, ellos nos sacan, que es algo que siempre me he matado con la razón, ¿no? Los que más alimentamos los portales inmobiliarios somos los inmobiliarios, los profesionales, ¿no? Que metemos allí las propiedades de nuestros clientes que tenemos en exclusiva o en cargo de venta, yo en este caso en exclusiva, y que las metemos en los portales. Somos los que más alimentamos, y alimentamos con los precios, puesto que cuando nosotros en un portal vendemos la vivienda y la eliminamos, el mismo portal nos dice que en qué precio se ha vendido esa vivienda, con lo cual le damos un dato valiosísimo para su estadística. Claro. Pero qué curioso, nosotros que les damos todas las bazas para trabajar, nos cobran una barbaridad. Y desde aquí lo tengo que decir. Esta mañana lo he dicho desde mi muro y lo tengo que decir. Hubo durante mucho tiempo la que llamamos la voz común en el mundo inmobiliario, que teníamos que unirnos todos bajo una voz común, bajo un grito común, de que queríamos hacer, entre comillas, cierto boicot, nunca un boicot, pero cierto boicot a todos esos portales, sobre todo a uno que estamos pensando todos, que es el más común, el más famoso, ¿vale? Bien. Y que no olvidemos que su propietario es una de las grandes fortunas de este país. Pues bien, ese portal, no olvidemos que a los particulares le deja colgar sus viviendas gratis. Los particulares nunca les van a dar ningún tipo de información. El particular, si vende, coge, hay muchas veces quien ni lo elimina, sino que es el propio portal, al ver que no hay movimiento, el que elimina la propiedad, manda un correo al propio particular, y el particular muchas veces ni la contesta, y es a nosotros, a los inmobiliarios, los que nos gastamos, y os lo puedo asegurar y se lo puedo asegurar, verdaderas fortunas en publicidad, verdaderas fortunas, y no hay que olvidar que es la forma que tenemos de llegar a todo el mundo, ¿verdad? Pero no olvidemos que los inmobiliarios trabajamos a éxito conseguido. Nosotros no cobramos hasta que no se produce la operación. Mientras estamos invirtiendo cantidades ingentes en publicidad, en nuestros propios comerciales, en todos los gastos que tiene una inmobiliaria, que les puedo asegurar que son muchísimos, aunque parezca, dices, bueno, pues con una mesa y 2 sillas y un ordenador. No, son muchísimos. Y todos esos gastos se unen a esa publicidad que nosotros hacemos, y que en ningún momento se nos ha sido reconocida, que no decimos que tenemos que estar gratis, nunca hemos pensado que la publicidad nos la tienen que dar gratis, ningún portal, ahora no quiero especificar ni uno ni otro, pero sí entendemos que, dado que somos nosotros el alimento principal, puesto si todos los inmobiliarios quitáramos la publicidad de esos portales, habría de 1 millón de pisos a 1000, a lo mejor.
Con lo cual serían portales que al final su posición en internet, bueno, que eso lo puedo hablar con Marta, que entiende mucho, le da el que tengan muchos me gustas y se meta mucha gente, les hace estar en una posición más alta. Cuando nosotros nos metemos y ponemos un nombre arriba, o ponemos comprar viviendas en Cantabria, por ejemplo, ¿no? O comprar viviendas en Torrelavega, el primero que nos salga ese portal concreto es precisamente porque cada vez se mete más gente, aparte de que se puedan gastar dinero en estar más altos en lo que es en encontrarlo en la red, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos abogado es porque nos tengan en cuenta, ya que se nutren de nosotros, y que incluso esas estadísticas, que David en este caso no, porque es el Ministerio de Fomento, pero que ahí sí que el Ministerio de Fomento se va a todas las notarías y a todos los registros de todas las ciudades y de todas las comunidades autónomas de España. Con lo cual, ahí es donde, es decir, de los notarios y de los registros es de donde saca los datos. Pero en este caso los portales no los saca de ahí, los saca de nosotros, de los profesionales. Entonces siempre, y desde aquí abogo, y sé que es algo mío, pero es así, lo tengo también que decir, tengo derecho a ello, abogo porque bajaran un poco los precios, ¿no? Desde luego no tenemos ningún problema en que efectivamente nos utilicen, entre comillas, de esa manera para tener esos precios, para dar estas estadísticas, para muchísimas cosas, pero por favor, es decir, nos gastamos de verdad verdaderos dinerales en publicidad. Pues voy a desvelar un pequeño secreto, porque ya que has comentado ese tema de los portales privados inmobiliarios, la razón por la cual no doy ninguna validez, absolutamente ninguna, a esos datos de esos informes que nos envían, es porque en ocasiones se ha llegado a dar el caso curioso de que portales inmobiliarios que son competencia en España, por ejemplo, de diversos nombres muy conocidos, pues han llegado a enviar informes contradictorios, es decir, te envían uno y al día siguiente el otro portal te envía otro diciendo que Santander es la ciudad más cara del norte de España, y otro que te dice, por ejemplo, es una hipótesis, Cantabria es el donde menos ha subido, donde más ha subido, donde más caro es, más barato. Informes que se contradicen al que ha enviado el otro, con lo cual la validez y la credibilidad de esos datos es cero, porque bien has comentado tú que bien son datos que aporta el propio usuario cuando son viviendas privadas, con lo cual la credibilidad es nula o prácticamente nula, como en cuanto se permite comentar en cualquier página web o en cualquier foro. Eso carece de credibilidad absoluta porque son datos que no valen nada y tienen la misma validez, o cuando a veces, no sé, algún profesional inmobiliario calculo que pues igual no le interesa dar el precio cuando lo da de baja, ¿sabes? Efectivamente. ¿Y qué calidad tienen esos datos? Ninguna. Es que hay efectivamente, también están pues esos inmobiliarios, como dice David, que no quieren decir los precios, y que no quieren significarse de esa manera por lo que sea, o también los inmobiliarios que cuentan que no venden nada, o los que cuentan que venden mucho y resulta que no venden nada. Es decir, un mundo un poco a veces... En pocos. En resumen, que la fiabilidad de esos datos es cero. No, fiabilidad cero. Es decir, la fiabilidad aquí nos lo dan los datos que nos trae el Ministerio de Fomento, que se basa en eso. Las notarías. En las notarías. ¿Qué se ha vendido, cuándo se ha vendido y en cuánto se ha vendido? Y en cuánto se ha vendido y en el registro, que efectivamente también dice que efectivamente eso es en las compraventas. Eso ha sido así. Es más difícil en el caso de los alquileres, los alquileres está más porque la inmensa mayoría de la gente no lleva los contratos de un alquiler a la notaría, ya sabes que se puede hacer, ni se eleva a públicos ni nada por el estilo, se hace un contrato privado de alquiler y todo queda ahí, y realmente eso es muy difícil. Ya por lo pronto, cuando, y concretamente, yo creo que en Madrid sí lo hay, pero en Cantabria hay un poco de laxitud en cuanto al alquiler, ¿no? Efectivamente es un contrato basado en la ley, en la ley y además en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, pero hay una laxitud, por ejemplo, ya con algo tan primordial como la fianza. La fianza que se da en un contrato, que se da en previsión de desperfectos, nunca lo olvidemos, ni no del pago del último mes, jamás, sino de desperfectos que se puedan producir en la vivienda, o de alguna cantidad de dinero que quede en cuanto a los suministros, en el caso de que sigan a nombre y al número de cuenta del propietario.
esa fianza legalmente no la tendría que tener en su poder el propietario, sino que tendría que ir a un registro que tendría que haber en el gobierno regional, en este caso, y que lo tienen otros gobiernos regionales, en el que estarían ahí depositadas todas las fianzas, que se recuperarían en el momento que el contrato se acaba o finaliza, porque puede finalizar antes, después, cuando sea, ¿no? O sea, pueden ocurrir mil causas. Pero ya entramos ahí en una laxitud, ¿no? En muchísimas laxitudes que se deja, que bueno, pues vale, pues ya está, es un contrato privado entre partes, total. Al final hay cosas que no las hacemos del todo bien, ¿no? del todo bien, o por ejemplo, pues esos dueños que no quieren pedir fianza, inentendible, algo ilegal, esos dueños que quieren pedir 2 meses de fianza, ilegal, salvo que sea un local, aunque sea la propiedad de la historia contemporánea. Pide usted un aval bancario, pide usted lo que quiera, haga un seguro de desperfectos y de impagos, lo que quiera, pero no se pueden pedir 2 meses de fianza en un contrato privado de alquiler. Jamás. Es algo absolutamente ilegal, salvo que sea un local. Y vamos, seguro. Pues para terminar con este tema, únicamente decir que el Ministerio de Fomento ha indicado que estos síntomas de recuperación del mercado de la compraventa inmobiliaria son tan buenos que para encontrar un dato de transacciones tan bueno hay que remontarse al año 2008, donde... cuando empezó todo. Sí, cuando empezó todo. Donde... Aquí siempre vamos retrasados, ¿eh? Aquí empezó todo un poco más tarde, sí, no olvidemos. Donde a nivel de toda España se vendieron en 2008, se hicieron compraventas de 122.949 viviendas. Y este año ya son 121.000, o sea que la cosa parece que remonta. 8 años que nos ha costado pasar, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Nos ha costado pasarlo, ya digo, han quedado muchos compañeros en el camino, además buenísimos profesionales, pero que no pudieron aguantar, no pudieron, fue imposible. Y han sido 8 años durísimos, lo puedo asegurar, además sobre todo porque había anidado en la sociedad eso de que ya no se vende nada, ya no se compra nada, todas esas cosas que llegaba un momento que yo llegaba a mi oficina y digo, bueno, pues yo aquí no estoy puesta por el Ayuntamiento de Torrelavega, yo soy una autónoma que me cuesta dinero subir la persiana, ¿no? Pero bueno, pues eso, que parece que mejoran las cosas, que esperemos que con todas esas noticias buenas que tenemos alrededor de Torrelavega, de la planta de cloro, de la mina y incluso de Isniace, pues tenemos que pensar que todo eso va a crear también un ambiente mejor, va a volver mucha gente, lo que decíamos, y mucha gente va a necesitar vivienda. Hay una vivienda maravillosa, lo puedo asegurar, en Torrelavega y en los alrededores. Hay una oferta maravillosa, en unos precios ahora mismo increíbles, y desde luego siempre es un buen momento para comprar, pero desde luego hay que hacerlo antes de que empiecen a subir los precios, nunca lo olvidemos. Y ahora tenemos otra noticia también. No es exactamente una noticia. No es una noticia, a ver, cuéntame. Es más bien una esperanza y un ánimo para la gente, en base a la frase que estamos en Navidad, compra en tu ciudad. Esto se me ha ocurrido, vamos, no se me ha ocurrido a mí, yo lo he visto en varias ciudades en el momento que me he puesto a buscar por Google, por toda España. Es que de hecho hay un montón de campañas de ayuntamientos pequeños, incluso más pequeños que Santander o más pequeños que Torrelavega, en los cuales ya llevan años, desde que empezó el boom del comercio electrónico, en los cuales están animando a la gente a que, ya que llega la época navideña, sobre todo para el apartado regalos. Evidentemente todavía queda un poco de tiempo para que el tema alimentación se lleven todas las compras por internet. Igual acabará llegando, claro que sí. Hay mucha gente que compra en un gran centro comercial de Santander, que lo compra todo por internet y que, vamos, todo, lechuga, todo, se lo llevan a casa sin verlo, ¿no? Yo que siempre he sido de ver, de tocar, de palpar, sobre todo la comida y todas las cosas que me gustan, porque al final, pues en una franquicia de estas o en una firma
de ropa, de estas que sabemos pues que es muy barata y muy común, y que además de una ropa pues para una moda pronta que es muy llevable, y sobre todo pues que es muy fácil de comprar para todos, pues que lo compres por internet, pues al final y te llega más rápido que a la tienda. Hay cosas que no tienen en la tienda y bueno, eso es entendible, ¿no? Pero lo de la comida siempre me ha parecido como algo, no sé, que no, a mí me va a costar, ¿eh? A mí personalmente me va a costar, pero bueno, no sé, también las pizzas y tal lo compramos a través de teléfono y lo estamos viendo, ¿no? Sí, no sé. También puede ser, pero desde luego que yo creo que es muy importante, pero yo creo que esto también tiene que estar apoyado por los ayuntamientos. Yo lo he hecho en falta. Es decir, puede estar, vamos a ver, yo puedo entender que concretamente los parkings en la ciudad son parkings privados, que pertenecen a empresas privadas, que tienen una concesión por muchísimos años, pero que son de empresas privadas. Y digo yo, y de verdad, y con esto no quiero para nada que alguien se moleste en nuestro ayuntamiento, pero tan complicado como ayuda al comercio es establecer en todos los comercios de la ciudad, estén asociados o no, pertenezcan a una asociación o no, que el ayuntamiento distribuya vales para que la gente que venga a comprar en Torrelavega tenga al menos 2 horas o 1 hora de parking gratis. Es tan complicado, ya lo sé que es un desembolso económico, pero es que atraeríamos a gente a la ciudad, a gente que dice, ¿dónde aparco? Me cuesta no sé cuánto, tan complicado es, de verdad, tan complicado es. Eso es, como siempre, una pregunta que tiro al aire. ¿Y tú no piensas lo mismo? Sí, y añadiría que aparte de eso, que efectivamente es una medida realmente lógica, porque hace falta aparcar y hay un gravísimo problema de aparcamiento en las ciudades. En Santander también sucede. Pero aparte del aparcamiento hacen falta más incentivos que hay que estudiarlos muy en serio, porque el comercio... Hasta con el autobús de la ciudad, con el urbano. Aparte del transporte es que hay mucha... pero el transporte es uno de los puntos muy principales. Porque el problema es que tú llegues, además que en Torrelavega seguimos teniendo la costumbre, a pesar de que puedes ir andando a todos los sitios, del coche para ir de aquí a allí. Eso es una costumbre nos tenemos que acostumbrar. Además sabemos que la ciudad en Navidad viene toda la gente de fuera pues que está de vacaciones, que está viviendo o está estudiando fuera, se viene a la ciudad a pasar una semana o lo que sea con sus familiares y tienen que traer el coche. Entonces al final nos bloqueamos. Torrelavega se bloquea todas las Navidades y todas las patronas, pero sobre todo todas las Navidades. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo todos por intentar dejar el coche en casa, si es que estamos a un paso. Si es que de un lado a otro en Torrelavega tardas nada. Entonces, es inentendible, ¿no? Además del aparcamiento, voy a añadir un pequeño problema que he localizado en el comercio tradicional de Santander, de Torrelavega y de otras zonas. Cuéntame. Y es el problema de los vales. Cuando compras un producto en un comercio tradicional y o bien no funciona bien o bien lo que sea, llegas a casa y al día siguiente vas a la tienda, tienen un problema. Amazon, por poner un ejemplo, devuelve el dinero, y docenas y docenas de empresas de comercio electrónico devuelven el dinero. Es decir, esta empresa textil que decía yo antes, muy barata, no voy a decir su nombre porque no nos paga publicidad, y además es muy rico su dueño, es muy rico. Con eso ya sabemos. Efectivamente, todos sabemos quién es, pues, pero sí es verdad que es muy rico, pero es muy solidario. También hay que decirlo, hay que decir todas las cosas. Que es Amancio Ortega, o sea, ya no tengo más que decir, ¿verdad? Es muy solidario, y muy solidario sobre todo con la Asociación contra el Cáncer, con lo cual para mí, chapó por él. Pero
Sin embargo, ahí es que te lo devuelven automáticamente. Claro, es que el problema... Decir, tú llegas a casa, yo además que soy de las que llego a la tienda, cojo y digo, ay, como no tengo tiempo de quedarme en la tienda, de probarme en la tienda y de desnúdate, vístete, etcétera, etcétera, pues cojo y digo, este mismo, me lo llevo. Llego a casa, no me gusta tanto como me queda, no tal, voy inmediatamente te lo devuelven, punto. Claro. Es que no hay... Y lo que pides de ellos por internet, lo mismo, ¿eh? Pero o sea, el comercio tradicional tiene ese handicap. Está, por decirlo de alguna forma, obcecado con el tema de los vales. Entonces, el tema de los vales es que tú vas allí cuando al día siguiente te has dado cuenta de lo que dices tú, o de que no te queda como tal, o de que no satisface tus necesidades al 100% como cliente, que esa es la frase exacta. Te vienen con que, bueno, te doy un vale que lo puedes gastar durante el año en equivalencia en productos de mi tienda. No, perdone usted, devuélvame el dinero, porque quizá resulta que ahora es que en esta tienda no encuentro nada que me satisfaga o que me haga falta o que necesite, y sin embargo usted con ese vale, claro, me tiene atado a esta tienda. Claro. No, es que están obcecados en que el dinero... Es una forma de desfidelizar a los clientes. Hay muchísima gente que se enfada con eso, lo sé, porque en mi entorno familiar cercano hay muchas personas que me cuentan eso de que pues ya no compro porque me vienen con el rollo de los vales, de si no tal, y eso no, de los vales no... De todas maneras, al comercio tradicional, no en Torrelavega, en general, yo no voy a hablar de Torrelavega, que tenemos un comercio maravilloso y además son verdaderos gladiadores porque siguen ahí, no se mueven, viendo el chaparrón que nos ha caído durante todo este tiempo atrás, ¿no? Les cuesta mucho entrar en algo nuevo. Yo me acuerdo durante mucho tiempo que eran súper reacios a cogerte una tarjeta de crédito. Bueno, no, es que si me pagas sin tarjeta, es que con tarjeta tengo gastos. Era un agobio encima. Ya, pero es un servicio. Sí. Es un servicio. En realidad ahí no están jugando con inteligencia. Eso es, no están jugando con inteligencia. Pero de los vales es peor. Porque efectivamente, vales, entonces son cosas que les cuesta, ¿no? Les cuesta muchísimo. En eso del pago con tarjeta y en lo de los vales y en algún otro tema más no han avanzado. Es decir, lo de los vales a día de hoy, cuando el comercio electrónico te devuelve sin preguntar, o un comercio o una gran superficie de las que todos conocemos te devuelven el dinero sin más, eso de los vales a día de hoy es un atraso. Es decir, lo acabas de explicar bien, eso no es fidelizar al cliente, es desfidelizarle, es crearle un problema, crearle un enfado en ocasiones y decirle, no, le tengo aquí atado no le tienes, porque ese señor o señora no te va a volver a comprar más. Entonces, y encima no te va a volver a comprar él y su entorno familiar cercano tampoco, evidentemente. Y además eso que te va a comprar con ese vale va a ser hasta de mal gana, ya de... Claro, en plan, voy a gastarlo y voy a usar algo que no, es que no tiene ningún sentido, porque en ocasiones es que te dan ese vale y en la tienda en la que te lo han dado ya no tienen nada que se parezca a lo que tú querías para comprar. Es que compras algo por gastar el vale. O sea, no, esos señores lo tienen ustedes que reflexionar, tienen que reflexionar sobre el tema de los vales, eliminarlo, porque la modernidad les está arrollando. Es decir, el cliente quiere la devolución del dinero. Y si lo que pretendemos es que efectivamente estemos anclados en esa modernidad, pero tratando de evitar lo máximo posible ese comercio electrónico, precisamente para seguir manteniendo ese comercio tradicional de tú a tú, que sabemos que es el mejor, sin duda, pues tenemos que adaptarnos. Y es renovarse o morir, lo he dicho muchas veces. Y el tratar así a los clientes, al final lo que aboca es a una muerte segura. ¿Quieras o no? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Bueno, y ahora, pues vamos de nuevo, pues vamos a meternos en harina un poquitín, David. Muy poco, va a ser muy breve. Sí, va a ser muy breve, sobre todo porque David está un poco agatarrado, porque yo creo que hay que contar las cosas, pero tampoco se trata de machacar de una manera vil a nadie, por supuesto que no. Y vuelvo a repetir, no tenemos nada en contra de nadie. Tenemos en contra las acciones de las personas, no a la persona en sí, sino a las acciones de las personas. Vamos a empezar esta sección, a David ya le da la risa. El otro día no decís, estaba como un poco como expectante cuando tú hablabas. Hoy está más risueño. Está más risueño. Vamos a ver, David. Vamos a inaugurar la subsección de preguntas
al aire. ¿Yo también puedo contestar algo mientras preguntas? Sí, tú puedes hacer lo que quieras, como vale, siempre. pues venga, vamos, empecemos. Vale, como la semana pasada, las intervenciones que tuvimos la semana pasada en este programa tuvieron bastante alcance, pese a ser puente, pese a ser un macropuente o un acueducto, y además me consta que se hizo correr ríos de tinta digital, los grupos de WhatsApp echaban humo. Ardían, ¿verdad? Bueno, pues en este caso vamos a lanzar una o dos preguntitas al aire, muy ingenuas. Ingenuas. Viniendo de David, lo de ingenuo. Y la primera es, ¿qué fue de aquella edición de La Noche en Blanco que no se celebró, pero sí se cobró? Esa es la primera pregunta. ¿Nos estamos remitiendo a qué fecha? Si no me falla la memoria, que sería posible, sería el año 2016, la cuarta edición de La Noche en Blanco. Preguntas. Esa sería una pregunta al aire. Necesitamos y queremos, y no solo David y yo, sino la ciudadanía, que no olvidemos, es de donde sale el dinero para La Noche en Blanco. Queremos saber qué pasó con esa noche, dónde fue el dinero de esa noche, quién se quedó el dinero de esa noche. Seguimos. Esa es la primera. ¿Primera? Y la segunda sería, bueno, ¿por qué hay una responsable de una empresa publicitaria muy conocida, que no diremos el nombre, que enseguida se marchó a otra provincia del sur de España relacionado con esa Noche en Blanco? Y hasta aquí la pregunta. Ah, pues ahí ya sí que me has dejado a mí fuera de juego. Ya sí que me queda un poco inalvis. Bueno, pero en realidad es que es una pregunta al aire. A lo mejor porque fue un daño colateral y tuvo que irse por eso. Yo, como no sé nada, pregunto. Ya, pero yo te pregunto a ti, ¿pudo haber un daño colateral ahí? Pues quizá pudo haberlo. Lo que no cabe duda, como he dicho al principio del programa, perdón, no del programa, sino de la sección con David, lo que no cabe duda es que no pienso que he sido yo ni ha sido David el que ha dado el toque de salida, ¿no? Pero es muy importante que la gente ya se empiece a preguntar cosas, que empiece a moverse las preguntas, que si todo estaría claro no habría dudas, que haya muchos muertos en el camino de alguna persona, que haya muchas personas que les encantaría sentarse aquí y contarlo. Lo que pasa es que todavía le tienen miedo. No sé por qué. Nosotros no. Solamente tenemos miedo a la demanda. Que nos podría caer por su parte si le nombráramos. Bueno, por eso tú, que tienes propiedades, yo soy insolvente. Vale, pues genial. Pero sí que es verdad que muchos estarían encantados de sentarse aquí, y son muchos, y todos son del comercio, y comerciantes no de ayer ni de antes de ayer, sino de muchos años en el comercio, comerciantes batalladores, que suman, no restan, sino que suman, y que les encantaría estar aquí y al lado de David y contarnos muchísimas cosas. Y llegará el día que eso ocurra, porque desde la semana pasada algo se ha movido en muchos lugares de esta ciudad, ya no solamente en los que nos oís, sino en muchos despachos de esta ciudad. Se ha movido mucho. Yo no soy Juana de Arco para venir aquí a defender lo imposible o las causas imposibles, ni tampoco David. David es un periodista, maravilloso periodista, y yo soy una comunicadora, nada más. Como nos decía el otro día Poti, ¿no? Que me decía, la mayoría de los presentadores
o que nos decía el otro día, pero hoy saldrá en el programa, la mayoría de los comunicadores y de los presentadores en Estados Unidos ninguno es periodista. O sea, que dicen esto de comunicadora, dice que no te quede... Es una palabra muy interesante. Exactamente, es una palabra interesante. Me gusta. A mí lo que me gusta es comunicar noticias, palabras, comunicarme con la gente. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Hay mucha gente que ya está levantando la voz y contándonos muchas cosas. A David, a mí, a Vegavisión. Y que nos animan a seguir en el camino de la verdad. No en el camino de la persecución, ¿eh? No somos la Inquisición, ¿a qué no? No somos la Inquisición, ¿qué va? Somos personas que trabajamos, en este caso en un medio de comunicación, audiovisual, pero que queremos la verdad. Pero la verdad, sobre todo, porque es con nuestros dineros. Con los dineros de esos que ganan 3.000 euros al mes, al año, perdona, de los que ganan 7.000 y de los que ganan 70.000, me da igual. Son los dineros de todos, los impuestos de todos. Entonces algo se está moviendo y que todavía esa persona que parece que está algo nervioso, porque es curioso, de antes no aparecía en las redes sociales y ahora de repente esta semana está empezando a aparecer. Y ya casi hasta va de encargado de obras, ¿verdad? De encargado de obras, como si fuera él el que hubiera ideado alguna obra en esta ciudad. Mal vamos ya, ¿eh? Hay que dar respuestas. Tienes que dar respuestas. Si no hay nada que ocultar es muy fácil. En esas ruedas de prensa que tanto te encanta dar y tanto te encanta, porque según tú, esa visibilidad que se da en todas esas ruedas de prensa, en todas esas fotos y en todos esos momentos que te encanta, en que te encanta que te fotografíen, todos esos momentos son los que sirven para tenerlo más fácil, para ir a pedir dinero. Y eso no es un problema si lo justificas. Después, ¿cómo he estado aquí? Loren Berrazoeta. Justificando y justificando como justificó el año pasado y como va a hacer este año, unas cuentas transparentes de un evento solidario. Absolutamente transparentes. Una persona que lo hace de una forma totalmente desinteresada, como la mayoría, pero algunos parece que no. Yo, si no tuviera nada que ocultar, diría, estas son las cuentas, este es este evento, esto es lo que se me dio y estas son las cuentas, con cada gasto, punto y final. Y genial. Y desde aquí, un aplauso cerrado, ¿sí o no? Y los resultados. Y los resultados también, claro. Porque ¿de qué me vale que nos gastemos mucho dinero si después no hay ningún resultado para el comercio? Y los comerciantes te trasladan que no, ellos no tienen ningún resultado. A lo mejor el resultado lo tiene algún amigo. El mejor resultado. O algún conocido. No lo sé. Yo dejo esas preguntas, porque me encanta que os hagáis preguntas. Me encanta. Y porque creo que es muy sano hacérselas. Desde esta televisión, como veis, cada vez, o como ves, para tu desgracia parece ser, según trasladas, tenemos cada vez más apoyo de todos los sitios, no solo de 4 comerciantes que andan por ahí, que seguramente que tú pensarás que son hasta 4 muertos de hambre, ¿verdad? Tenemos apoyo desde todos los estamentos y todos parece que tienen muchas cosas, tendrían muchas cosas que decirte. Esto no es una
liga contra ti, para nada. Es una liga contra la verdad y la transparencia. Sino a favor de que todo lo que se hace se explique. Porque aunque tú pienses que tu cargo sea un cargo vitalicio para toda la vida, no olvidemos que todos estamos de paso, todos, en todos los cargos. Sería muy triste para el comercio de esta ciudad que muchísimas cosas serían verdad, que se dicen, que se cuentan, que se comentan. Como tú dices, a ti no te gusta que se comenten cosas de ti. Y me preguntaste que si me gustaría que lo comentasen de mí. Va en el cargo, ¿no? Pero si das explicaciones, porque es que tú tienes que darlas. Yo como autónomo no tengo que dárselas a nadie. Y en este caso aquí, si se las tengo que dar a mis jefes o a mis telespectadores. Pero tú se las tienes que dar a las personas que representas, que no son muchas. Lo volvemos a repetir, no son muchas. Hay otros que representan infinitamente a más que tú y no tiene nada que ver su gestión. Por lo tanto, menos de ir de obra en obra, menos fotos, menos presentaciones grandilocuentes de proyectos que ojalá que funcionen, pero que tienen pinta de ser mucho humo, porque no olvidemos que lo hablábamos la semana pasada. Ni tan siquiera se han encargado los técnicos, porque ahora tú les echarás la culpa a los técnicos. Los técnicos que han creado ese proyecto, la empresa que le ha creado, ni tan siquiera se ha encargado de tener cogidos todos los, ¿cómo se llaman? Los dominios. Los dominios. Y mientras tanto, sigues presentando cosas, sigues presentando eventos, y siempre con dinero de todos. Y supuestamente queriendo beneficiar a los comerciantes de esta ciudad, que yo creo que cada vez más y prácticamente en una inmensísima mayoría tienen claro que beneficio ninguno, al menos para ellos. Por lo tanto, haznos caso. Queremos la verdad. Queremos las cuentas muy claras, muy transparentes, como siempre hemos hablado aquí, ¿verdad? Sí. De todo. Aquí tengo a David que solo me hace sí, no. Es para conservar la poca voz que me queda. Vale. Queremos las cuentas muy claras. Estaríamos encantados que se hicieran aquí muchas cosas, que se dieran los resultados y que fueran maravillosos, como en el caso de Rosa Navidad, ¿verdad? Así es. Como es ese caso que es algo impecable. Pero lo que no queremos es a importanciosos, acuérdate de la palabra de la semana pasada, a importanciosos que lo único que buscan es eso, la importancia, el ser importantes, el querer demostrar a los demás que son el no va más cuando no son así. Por lo tanto, por favor, sé que si no me ves, te lo trasladarán. O si no nos ves, te lo trasladarán. Ponte las pilas. Porque ya hay muchas voces alzadas y que quieren hablar. Y no es que sería triste para ti, es que sería triste para uno de los sectores más queridos y uno de los motores todavía de esta ciudad, como es el sector del comercio. O sea que menos obras y más trabajo. Y si es un trabajo que no se paga y que no te produce beneficio, pues deja otro, ¿no? No hay más.
no hay más ni menos. Tú no has hablado nada, he hablado yo todo. Estoy afónico, hay que recordarlo. Ah, ¿estás afónico? O casi Vale, afónico. vale. Bueno, David, pues solo nos queda brindar. Ah, sí. Brindar nuevamente con sidra Somarroza, extra espumosa, dulce, riquísima. Sí. Riquísima, que a nuestro concejal José Luis Urraca le ha encantado, que además dice que es que yo estaba acostumbrado de probar la otra sidra, esa que nombran tanto, dice, y no tiene nada que ver. Digo, pues claro que no, esto es riquísimo, pero manzana es una cosa riquísima, además que lo que os decía antes, guarda lo que es la burbuja, aunque tengas abierta la botella, aunque tal, la mueves un poco y vuelve otra vez a tener burbuja. Desde luego, una sidra con la que David y yo vamos a brindar por la verdad, por la libertad de expresión siempre, Sí. por las cuentas claras, transparencia y porque la gente se siga haciendo preguntas. Y a vosotros, un minuto. Cada vez me gusta más. Esto me voy a hacer adicta a la sidra Somarroza. Y a vosotros os dejo un momentín con la publicidad y enseguida estoy aquí de nuevo.